Buenas tardes, estudiantes. Soy el profesor José Cortés de la especialidad de Ciencias Sociales. Hoy vamos a complementar la segunda parte del tema de la era de las revoluciones. Como primer subtítulo tenemos: marcó la Revolución Francesa el fin del sistema monárquico, y tenemos que señalar que a mediados del siglo XVIII en Francia se vive una profunda crisis. El gobierno quería modernizar el Estado, pero va a tener dos dificultades. Uno, que la nobleza y el clero no querían perder sus privilegios. Y segundo, la burguesía quería tener mayor participación, quería ser protagonista de la política. La crisis del antiguo rey. A la crisis política que se vivía en Francia se va a sumar lo económico, debido a las malas cosechas que se habían dado en los últimos tiempos. ¿Quiénes van a ser afectados? Los campesinos y las capas populares. El rey, para solucionar este problema, tanto político como económico, va a convocar a la reunión de los Estados Generales. ¿Quiénes participaban en la reunión de los Estados Generales? El clero, la nobleza, el tercer Estado. Esta reunión de los Estados Generales no se había convocado desde el año 1614. Ahora, ante esta crisis, el rey ve la necesidad de convocar a los Estados Generales. Aquí el rey quería hacer aprobar nuevos impuestos, pero ya nomás de inicio, apenas que se reúnen, el tercer Estado llano pide que la votación sea por representación. ¿Qué significaba eso? Una votación del clero, una votación de la nobleza, otra votación de la alta burguesía, otra votación de la baja burguesía y otra votación del campesinado. Por tanto, fíjense, si el rey hubiera aceptado esta petición, de seguro que no se hubiera aprobado nuevos impuestos para el tercer Estado. Por esa razón, el rey se va a negar a esta petición. ¿Qué van a hacer los representantes? Van a abandonar la reunión de los Estados Generales y se van a salir. Van a irse a reunir a un lugar llamado la sala de la cancha de juego de pelota. Y allí ellos van a jurar no separarse hasta dar a Francia una nueva constitución. En un principio no les apoyaban los de la nobleza ni el clero. Pero algunos poco a poco se fueron saliendo de la Asamblea de los Estados Generales para apoyarlos a ellos. ¿A la cabeza de quién hicieron esta reunión? Los del tercer Estado llano, a la cabeza del abad Sieyès. El 9 de julio de 1789 ya no se va a denominarse Asamblea General. Ahora ellos van a tomar el nombre de Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente.
los campesinos, la burguesía, no estaban tan contentos. Por esa razón es que ellos van a tomar la Bastilla, que era un símbolo de la monarquía absoluta. En realidad la Bastilla era una cárcel. ¿Ya? El tercer estado llano pensaba que ahí había gran cantidad de armamentos. Se toma la Bastilla, van a destruirlo prácticamente. En el campo se vive un momento de terror, porque los campesinos van a asaltar los castillos. En los castillos habían archivos, documentos, donde estaban las deudas que tenían los campesinos. Entonces los campesinos lo van a quemar todos esos documentos. El 4 de agosto del año 1789, la Asamblea Constituyente, para aplacar los ánimos de la población, va a dictar las siguientes medidas. Primero, el fin de la sociedad estamental. Ya no hay más privilegios, ¿no? Todos tenían que trabajar, todos tenían que tributar ahora, ¿no? Luego, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Otra medida bastante acertada. La división de Francia en departamentos, distritos, cantones, comunas. La libertad de empresa, de trabajo. Ya habíamos dicho, los impuestos todos tenían que pagar, ya no había privilegios. Y la dependencia de la Iglesia al Estado. Esos van a ser los puntos más fundamentales que van a emitir la Asamblea Constituyente. Con estas medidas el pueblo más o menos moderadamente se van a quedar sin hacer muchas revueltas. La Asamblea Constituyente va a aprobar una nueva constitución el año 1791. Entre los puntos más importantes que reconoce esta constitución de Francia del año 1791 está: como forma de gobierno, ahora Francia va a tener una monarquía constitucional. Una monarquía constitucional. La separación de poderes en poder legislativo, ejecutivo, judicial. Y bajo los principios de igualdad, soberanía y especialmente el sufragio. ¿Qué queremos decir sufragio? Que todos podían emitir su voto, ¿no? Posiciones internas y guerra exterior. Dentro de la Asamblea Constituyente habían dos grupos: los girondinos, que eran los moderados, y los jacobinos, que era el grupo más radical. También tenemos que señalar, durante la Asamblea Constituyente se produce una guerra entre Austria y Prusia. ¿Por qué se produce esta guerra? Porque los resabios, los de la nobleza, los del clero querían recuperar sus privilegios. Y para esto, ¿qué es lo que hicieron? Ellos pidieron ayuda a los países como Prusia, Austria, que tenían sistemas de monarquía absoluta.
Por tanto, la Asamblea Constituyente les declara la guerra. Pero en Francia, las capas populares se van a rebelar. Y por esa razón va a ser disuelto la Asamblea Constituyente y se va a elegir ahora la Convención. ¿Cuántos van a ser elegidos en la Convención? 750 miembros. La Convención va a decretar: Francia ahora ya no va a ser un imperio, va a ser una república. Y también los primeros años la Convención va a declarar el juicio contra el rey Luis XVI, quien va a ser guillotinado Quiero ahora indicarles un aspecto bien importante: las mujeres y la ciudadanía. Ustedes saben bien que aquí en Bolivia nosotros adquirimos la ciudadanía a los 18 años. Eso nos da lugar a que podamos votar, elegir a nuestros representantes o postularnos para algún cargo político. Las mujeres y la ciudadanía. Olimpia de Gauss va a presentar un proyecto ante la convención para que le sea reconocido el derecho de ciudadanía a las mujeres. Pero la convención les niega ese derecho a las mujeres. Es más, a Olimpia de Gauss le mandan a la guillotina y a todas las que le seguían los van a internar a un hospicio para enfermos mentales, ¿no? Por tanto, las mujeres no tenían pues derechos políticos. Dentro de la convención teníamos las posiciones de los jacobinos, de los girondinos. Los primeros que asumen el poder dentro de la convención van a ser los girondinos, luego los jacobinos, que eran los más radicales de la revolución. Su representante de los jacobinos era Robespierre. Robespierre inmediatamente va a lanzar varios decretos. Uno de ellos, el servicio militar obligatorio. Servicio militar obligatorio. Segundo, la razón en lugar de los dogmas. Tercero, límites en los precios y salarios, el cambio del calendario gregoriano por otro calendario más revolucionario. Eso es lo que va a lanzar Robespierre durante su gobierno en la convención. Robespierre se había convertido prácticamente en un personaje bastante discutido.
porque él hacía probar con el Comité General y el Comité de Salud Pública varios juicios donde los enemigos públicos eran mandados a la guillotina, pero también injustamente a muchas personas. Entonces en Francia se vivió una época de terror, porque ninguna persona quería ya salir de sus casas por no ser identificados y mandados a la guillotina. Por esa razón la convención, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? La convención se va a reunirse y en julio de 1794 van a dictaminar el juicio contra Robespierre. Y Robespierre va a ser mandado a la guillotina. Con eso termina el gobierno de la convención. Nuestro cuarto punto dice: ¿dejó la revolución una huella histórica? Indudablemente. Los principios de libertad, igualdad y soberanía fueron fundamentales para tener un Estado liberal a partir de la Revolución Francesa en varios de los países. Después de la convención, en Francia se va a elegir al directorio. El directorio estaba organizado con 5 miembros. ¿Ya? 5 miembros lo componían el directorio. La alta burguesía entonces va a tomar el poder. 1795 se promulga una nueva constitución. Donde se reconoce una monarquía constitucional, pero ya republicana, y el voto censitario. ¿Qué queremos decir con el voto censitario? Queremos decir que solamente podían elegir las personas que tenían un poder económico. También aquí hace su aparición Napoleón Bonaparte, un oficial joven que tuvo éxito en Egipto, Italia, en las guerras que él sostenía. Después del directorio tenemos el consulado. El consulado va a estar formado por 3 integrantes. El principal cónsul era Napoleón Bonaparte. ¿Qué es lo que hace Napoleón Bonaparte en el consulado? Primero, va a firmar un concordato con la iglesia. Se va a aproximarse entonces más hacia la iglesia. Segundo, va a fundar para las finanzas el Banco de Francia, que ha tenido una gran importancia. Luego también promulga el Código Civil, donde se reconoce el derecho a la propiedad, la libertad, la igualdad de los hombres ante la ley. El Imperio Napoleónico. El año 1804, Napoleón Bonaparte va a ser nombrado emperador de Francia. Emperador de Francia. Él empezó a gobernar por decreto. Él empezó a gobernar entonces por decreto. Él prácticamente
tenía el control de toda la Francia. Pero también ese control que tenía sobre Francia va a llevar adelante para la conquista de otros territorios para Francia. Va a tener, fíjense, Francia, una expansión territorial y sus límites. ¿De dónde a dónde va a ser la expansión de Francia? Fíjense, por la parte norte. Tenemos desde el mar del norte hasta el mar Mediterráneo. Esos eran los límites, mar del norte, mar Mediterráneo. Y desde el Atlántico hasta las llanuras del centro europeo. ¿Cuáles eran entonces solamente sus límites? Inglaterra, Rusia. A esos dos países no pudo someterlos Napoleón Bonaparte. A Inglaterra, en primera instancia, trató de someterlo, invadir, pero fracasó. Económicamente quiso bloquearlo a la isla de Gran Bretaña, pero también fracasó. A Rusia también quería someter. Llegaron los soldados franceses hasta Rusia en el año 1812. Pero ¿quién les diezmó? El invierno crudo de Rusia. Y ahí prácticamente fue el inicio del fracaso de Napoleón Bonaparte. Y ahí se dieron cuenta los países que Napoleón Bonaparte tenía debilidades. ¿Cuál va a ser el fin del imperio? Varios países que tenían sistema monárquico se van a unir a la cabeza de Inglaterra, Rusia, etcétera, etcétera. Y le van a hacer abdicar el año 1814. Pero, ¿cuándo termina definitivamente la era napoleónica? El año 1815. Napoleón Bonaparte es derrotado en la batalla de Waterloo. ¿Qué año? 1815. Napoleón Bonaparte es derrotado y es el fin del sistema de Napoleón Bonaparte. ¿Cuál es la herencia de las revoluciones? Tanto la revolución norteamericana como la revolución francesa sirvieron de base para el liberalismo. La libertad, la igualdad, la soberanía, la división de poderes en ejecutivo, legislativo, judicial. Todos estos fueron factores determinantes para que los países liberales se asienten definitivamente en todos los países del mundo. Muy bien, queridos estudiantes, esta es la explicación de la segunda parte del tema, la era de las revoluciones. Ahora, ustedes tienen que hacer el análisis con las estrategias didácticas, con mapa conceptual, redes semánticas, matriz de soluciones, mente-pacto, mesa de atributos. Con todas estas técnicas tienen y deben hacer el análisis de este tema. Muchas gracias por haberme escuchado.